Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión totalmente en vivo y en un ratito, pues ya la podrán ver también en repetición en este canal de YouTube que se llama El Philip y también estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook que se llama El Philip también, y en el podcast que lleva el mismo nombre. Gracias por acompañarnos. Ustedes deciden en dónde nos hacen el favor de vernos y de estar con nosotros. Oigan, en este canal, fíjense que les hemos contado historias de famosos, muy famosos, a lo largo, pues prácticamente de la historia del mundo, porque les platicamos de todos lados. Pero hoy les voy a platicar la historia. Miren, es una historia muy bonita, es una historia muy padre que inicia en la época de los rockeros, en la época en donde pues todos andaban con chamarras de cuero. Miren, por eso de hecho me vestí para la ocasión. Y aparte de todo, pues hablamos también de una carrera muy exitosa, muy exitosa. Pero fíjense nada más cómo es que de pronto el mundo de la farándula es un mundo tan, ¿cómo podemos decirlo? Tan cruel, que no paga bien y que muchas veces durante el tiempo que dura el éxito de los famosos les va extraordinariamente bien, pero si por alguna razón no logran administrarse, oigan, el final de ellos parece que es una calca del anterior y del anterior y del anterior. Miren, ella fue una cantante muy exitosa, después se convirtió en una actriz, primerísima actriz, y posteriormente terminó en la indigencia. Una historia bastante triste y que yo creo que nos hace reflexionar de el cómo debemos anticiparnos al futuro y no debemos confiarnos de decir, pues en este momento ahí me la voy llevando. Quién sabe, ya mañana Dios dirá, porque muchas veces, pues sí, como decimos, ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? Porque miren, muchas veces y en la mayoría de las ocasiones no vemos más allá de lo que tenemos enfrente y cuando menos nos damos cuenta ya nos alcanzó el destino y ahí se complican las cosas. Renata Flores es el nombre de esta primerísima actriz que seguramente ustedes la recuerdan en Rosa Salvaje con este personaje de Leopoldina. Oigan, una mala que no era tan mala, pero que sí era mala, pero que además era chistosa. Es uno de los personajes que sin duda le trajo mayores éxitos, pero también cantó y cantó muy bien Renata Flores. Tenía una canción que se llamaba Mi novio Juan es un tipo a todo dar. Uy, de la época del agogó y de la época del rock, era ella, fíjense nada más Renata. Yo les voy a contar toda su historia, por favor acompáñenme, pero antes de iniciar, como lo hacemos siempre, la recomendación, por si gustan y por si mandan, miren, tenemos canales como El Alarido, que por cierto, hoy, Amarcito, tenemos Alarido a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, en donde les vamos a platicar dos historias uy, bueno, ¿para qué les platico y para qué les adelanto? Están de miedo estas historias a las 11 de la noche en vivo en el canal del Alarido. Y también recuerden que el día de mañana tenemos un nuevo video en nuestro canal de cocina que se llama Con Sabor a México. Oigan, vamos, porque yo tengo muchísimas ganas de bailarles la Macarena con mi cuñada, con la Malena y con el Chef Irra. Así es que para eso necesitamos llegar a 100,000 suscriptores y ojalá pronto lleguemos a esa meta. Por supuesto que vamos a comenzar con esta historia de Renata, pero antes de ello, vamos a darle la bienvenida a quienes están conectados y conectadas con nosotros a través del super chat. Está por aquí Xiomara Colín, dice desde Chicago, mi Philip. Hola, Xiomara, te mandamos un beso grande. Gracias también a Margarita Calvo, dice saludos, Philip, desde Guadalajara. Muchas gracias, Margarita. Yo te mando un besote. Enriqueta Ramírez dice saludos, Philip, soy Enriqueta. Me gusta lo que cuentas. Ay, muchas gracias, Enriqueta. Bienvenida seas. Gracias también a Pilar Flores González. Dice, hola, Philip, buenas noches, esperando la historia de Leopoldina. Saludos a todo tu equipo. Es que les digo que ese personaje de Leopoldina fue el éxito, bueno, sigue siendo el éxito. Guadalupe Antonio Gutiérrez dice, listo mi like, mi Philip, saluditos desde Cuautla, Morelos. Te mando un besote, Guadalupe, gracias por estar aquí. Hortensia Chávez dice, me caes muy bien, eres muy ternurita, saludos desde Catepec.
Ay, Hortensia, muchísimas gracias. Yo te mando un besote grande hasta la hermana República de Catepec. Adriana Square dice, nunca de los nunca me han saludado desde hace 5 años que los sigo en el shock. Primera vez que escribo aquí, así, dice, así que ni esperanza tengo. Ay, Adrianita, pero claro, con todo el gusto y el cariño del mundo te saludamos y te mandamos un besote. Gracias a Irma Serrano. Dice, de Guadalajara, pero resido en California. Saludos. Mira, se llama igual que la tigresa Irma Serrano. Pues te mandamos saludos tanto a Guadalajara como a California. Un beso. Esther Olivia Olea Verdu, ay Dios mío, Vidaurrazaga, dice, un saludito desde Ciudad Obregón, Sonora. Oye, platícame un poquito, Estercita, ¿qué tal el calorón que está haciendo por allá? Digo, si aquí nos asamos, no me quiero imaginar por allá cómo estarán. Javier Maldonado dice, saludos por tu buen programa desde Tijuana. Mi querido Javier, muchísimas gracias. Bienvenido por estar aquí con nosotros. Georgina López Rojas López dice, buenas noches, Philip, me gusta mucho tu programa y soy tu admiradora. Te ves muy bien. Saluditos a Omar, los quiero, tu admiradora de Culiacán, Sinaloa. Georgina, te mandamos un besito también. Muchísimas gracias por estar aquí. Silvia de Núñez, buenas noches, Philip. Aquí esperando escuchar tu historia. Gracias por darle alegría a mis noches. Saluditos y bendiciones para ti, para tu hermano Isra y todo el equipo desde Linares. Bendiciones. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Que por cierto, fíjense que dicen las personas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que de hecho pues, ellos son los que saben las cuestiones del clima y todo esto, dicen que por ahí del 5 de junio ya estaremos regresando a pues un clima que es al que estamos acostumbrados, que sí, estamos en época de calor, eso lo sabemos, pero que los próximos días van a estar todavía más intensos. Entonces, lo que siempre decimos, hidratémonos bien para evitar algún golpe de calor, porque son muy peligrosos. Y también recuerden tratar de hacer las actividades que puedan antes de que salga el sol y después ya en casita, pues estar lo más frescos que podamos, un ventilador, tomar mucha agua y seguir las recomendaciones de las autoridades, porque de verdad que el calorcito sí nos está agobiando mucho. Así es que, pues esperemos que pronto pase, que ya llegue el 5 de junio y que regresemos a nuestra temperatura normalita. Oigan, fíjense ustedes que el día de ayer, para quienes no tuvieron la oportunidad de vernos, les contaba la historia de una mujer que fue también una de las grandes actrices, tanto de la época de oro del cine mexicano y posteriormente ya como actriz de telenovelas, Almadelia Fuentes. Fíjense que la historia de ella a mí todavía me queda sonando, porque ella tuvo 4 hijos, se los platicaba yo, y por sus 4 hijos dejó su carrera siendo muy joven, a los 33 años. Pero resulta que ya siendo ella una mujer adulta, estando en el retiro, pues sus 4 hijos la abandonaron y ella al dar, haber dado todo lo que tenía por esos hijos, se quedó en la calle, bueno, no en la calle literal, pero se quedó en una casa que no tenía las condiciones para que ella viviera, no tenía comida, no tenía agua, no tenía quien la cuidara, bueno, una situación muy difícil, ¿no? En el que ella vivió en el abandono, en la soledad, en una, bueno, pobreza, era una situación muy lamentable la que vivió Almadelia Fuentes. Pero fíjense cómo las historias de los famosos se repiten. No, muchas veces no de una manera igual o tal cual. Las circunstancias son totalmente distintas. Pero fíjense ustedes que la historia de hoy mucho tiene que ver justamente con esto, en donde los famosos terminan su vida de una manera muy difícil, muy complicada y prácticamente en la ruina. Por eso es que les digo que muchas veces el ser famosos, el tener pues este reconocimiento del público, no necesariamente quiere decir que tengan una vida espectacular o que su vida la vayan a terminar de la misma manera. Hay quienes sí, hay quienes administran muy bien y que sus últimos días los pasan afortunadamente pues con una vida bastante digna. Pero para muchos otros, llegando a la vida adulta, oigan, sufren no solamente de discriminación, además sufren de desempleo y el desempleo los lleva a la crisis económica. Y ese justamente fue el caso de una chica bien guapa, bien guapa. Fíjense, el nombre de ella es, fue porque de hecho ya no vive, en paz descanse, Marta Silvia Flores Corona.
A ella la conocimos con el nombre artístico de Renata Flores. Ahí la tenemos. Ella, de hecho, chilanga. Fíjense que ella nació, bueno, capitalina más bien. Ella nació en lo que era el Distrito Federal hace muchos, muchos, muchos años. Algunas personas dicen que ella nació en 1947. Otras dicen que no, que en realidad nació en 1949. Es decir, si al día de hoy Renata estuviera con vida, tendría o 77 o 75 años, por ahí más o menos, ¿no? De hecho, fíjense que la infancia de Renata no fue diferente a la de muchas niñas, para nada. De hecho, fue una vida prácticamente llena de alegría, de felicidad, con inquietudes y con sueños, como la gran mayoría. De hecho, fíjense que a Renata Flores le toca crecer en un México de muchos, de muchos, de muchos cambios. Cuando ella era chiquita, pues vio prácticamente el florecer del Distrito Federal, que en aquellos años estaba llegando mucha gente de provincia que a ellos sí se les llegó a conocer como chilangos, o se les llega a conocer, que tenían una residencia en cualquier estado de la República Mexicana y posteriormente deciden venir a vivir al Distrito Federal. Ya la descendencia de ellos, pues somos capitalinos, ¿no? Nos tocó vivir, nacer en el Distrito Federal. Bueno, cuando ella estaba chiquita, le toca pues prácticamente la última parte de la época de oro del cine mexicano. No participó ella, no era actriz o no era conocida, era muy chiquita. Pero cuando sus padres, sobre todo su mamá, la podía llevar al cine, pues era el tipo de películas que podía ver en aquella época, ¿no? Con los grandes, grandes, grandes actores. Pero conforme Renata fue creciendo y entra a su adolescencia, fíjense que Renata vive una de las épocas, híjole, yo creo que más bonitas que eh, pues han sido en nuestro país. Han habido varias épocas muy interesantes, pero la década de los 60, uy, bueno, qué cantidad de cosas no trajo. Miren, en los años 50, que fue los años 40, los años 50, que fue la época de oro del cine mexicano, la mayoría de los jóvenes eran súper recatados, no se hablaban de muchas cosas, la manera de vestir de las mujeres y hombres era súper conservadora también. Pero cuando llegan los años 60, viene una época de rebeldía absoluta. Los jóvenes se querían comer el mundo a mordidas, querían dejar atrás todas las restricciones que habían impuesto o el gobierno o la misma sociedad. Y entonces cuando Renata, pues que tendría por ahí de 12 o 13 años, es cuando le toca esta etapa de los rockeros, de los rock and rolleros, que ya lo hemos platicado muchas veces, que ni siquiera eran rockeros como tal, eran jóvenes, personas muy, 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 muy jovencitas, que hacían covers, sobre todo hablando de música, hacían covers de los cantantes de los años 50 de Estados Unidos, y aquí ya venían a decir que era rock, en realidad no lo era, pero la manera de vestir sí ya era con chamarrita de cuero, el cabello envaselinado, ya era con este tipo, las mujeres tenían estas faldas amplias y largas, utilizaban a veces tenis, a veces este tipo de zapatillas también muy, muy ad hoc con la moda, los colores también un poquito ya más llamativos, pero sobre todo esta rebeldía de los jóvenes que ya no querían cuadrarse a todo lo que pues durante los años 40 y 50 se hacía en México. Miren, ¿cuándo se iba a ver que en la época de Doña Elsa Aguirre, María Victoria se iba a ver esto? No, era prácticamente imposible. Pero resulta que cuando esta generación de nuevos jóvenes en los años 60 comienza a madurar, ya luego vinieron los años 70 y se puso todavía peor la cosa, porque ya entraron en el hipismo y todo ese asunto, ¿no? De las sustancias ilícitas y demás cosas. Pero fíjense que en el caso de Renata, que estaba bien jovencita cuando le toca ese tipo de cambio de los años 60, pues Renata no se dejó, no se quedó como al margen de esto, y ella se deja cautivar por todo esto y también quería vestirse con pues los atuendos de los rockeros de aquella época, muy rebeldes, ¿no? Que eran. Fíjense que empiezan a sonar en la radio todas estas canciones de Don César Costa, de Julisa, de Angélica María, de Manolo Muñoz, todos estos que fueron rockeros o rock and rolleros en aquella época. Muchas estaciones de radio era la música moderna que tocaban en ese entonces. Obviamente música a gogo o el famoso rock.
Además, también el cine que se hacía en ese momento ya no era el cine de historias como la de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Ya eran otro tipo de contenidos, ya eran otro tipo de historias, otro tipo de protagonistas, llegaron nuevos ídolos juveniles. Yo recuerdo que de lo que a mí me tocó ver, porque lo veían mis padres, eran películas de Rocío Dúrcal en aquella época, de Don César Costa, de Julisa, de todos ellos, Angélica María. Pero fíjense ustedes que era tanto, tanto el furor que había en aquellos años por este género musical sobre todo, que Renata se, bueno, no solamente se mentalizó que ella quería ser parte de este movimiento, sino además buscaba cualquier oportunidad para poder conseguir ese sueño. De repente un día en la radio escucha un promocional acerca de un concurso de canto. Hoy pues, ya le llamamos reality shows y ya hacen toda una estrategia para vender ese producto. Pero antes era algo mucho más sencillo, ¿no? El concurso de talentos. Bueno, iba a ser de canto. Renata no era artista, no era cantante, no era actriz. Ella simplemente era una chica que tenía muchas ganas de querer triunfar en ese sentido. Pues resulta que ella va y se inscribe a este concurso de canto o a este concurso de talentos, pensando en que ella, si lo ganaba, podría llegar a ser una cantante muy famosa y muy, muy reconocida. Entonces entra y participa. Miren, les voy a ser sincero, no sé y no tengo idea si Renata ganó o no ganó este certamen, pero lo que sí sé es que después de haber hecho esta participación, lo siguiente que hizo Renata fue aparecer, fíjense nada más, bailando en un programa de la televisión de aquellos años, que este programa era pues el programa. Hagan de cuenta que era lo que en su momento fue Siempre en Domingo. Ok, ay, Dios mío. Ay, por favor, Siri. Échale un ojo. No, 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 no le quiero echar un ojo, Siri, muchas gracias. Oigan, pues resulta que, fíjense que este programa se llamó Orfeón Agogó, que recordemos que Orfeón en esos años era la disquera, la compañía disquera, que manejaba a todos los artistas de cualquier género, todo lo manejaba Orfeón. Y el dueño de Orfeón era primo de Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa. Entonces, pues digamos que era una mancuerna, porque mientras Orfeón grababa la música, el audio, Televisa presentaba el video. Y ahí en ese programa de Orfeón Agogó es donde Renata Flores aparece bailando, ¿no? Agogó en este ritmo. La gente quedó cautivada con la belleza de Renata Flores, una chica que además, fíjense que Renata era, sí, rebelde como la gran mayoría, pero Renata siempre iba un poquito más allá. No se quedaba como vestirse como las demás, como ser como las demás. Ella quería estar siempre un paso adelante. Bueno, pues llega el año de 1964. Renata debió haber tenido por ahí, digo, con la diferencia de años que dicen que uno nació en una fecha o en otra, pues unos 17 años debió haber tenido Renata por ahí. Estaba en su mejor momento, Renata. Y fíjense que le graban digamos, un mini álbum. Es decir, no era un disco como tal de 12 canciones, 13 canciones. Era un disco de estos chiquitos de 45 revoluciones. Y este disco se llamó Renata, así tal cual, Renata. Y de este disco, la canción más conocida, que también es un cover, esa canción, es la de Mi novio Juan, esa de Mi novio Juan, es un chico a todo dar. Y ella la canta muy bonito, tenía Renata un tono de voz entre dulce y entre rebeldón. Fíjense que esta canción se convierte en un exitazo, pero exitazo, sobre todo compitiendo pues digamos que al mismo nivel que en la consentida del profesor de Julisa, que Eddie de Angélica María, o sea, de verdad que fue un éxito bastante, bastante fuerte. Además sacó otras canciones que se llamaron Necesito verte, Deja en paz a mi novio, Aquellos tiempos y Recuérdalo siempre. Eran las canciones que venían en este disco, pero el éxito, éxito, éxito fue el de Mi novio Juan. Bueno, Renata tenía tanta energía, estaba tan jovencita, pues ya les digo, 17 años, era tan atrevida y tan talentosa, que en aquellos años Jorge Ortiz de Pinedo, el doctor Cándido Pérez,
Fíjense que le decía, ¿no? Él decía que era la rebelde de la música, porque si bien las otras cantantes femeninas también eran rebeldes, pues ninguna como Renata, porque Renata sí se vestía como rockera. Ella traía en ese entonces el cabello largo, oscuro, traía el cabello despeinado aparte de todo, usaba pantalones de cuero y su manera de vestir y su maquillaje era muy extravagante. ¿Saben como tipo quién? Más o menos como el estilo que utilizaba Janis Joplin. Uy, que Janis Joplin, bueno, la referencia para todas las cantantes de aquella época y de la época actual, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, todas las cantantes actuales, la inspiración de ellas, Janis Joplin, definitivamente. Que también tenemos un video de ella, de Janis Joplin, aquí en el canal del Philip. Bueno, pues resulta que la mayoría de los jóvenes de aquella época comienzan a identificarse con Renata, hombres y mujeres se empiezan a identificar. ¿Por qué? Porque la imagen de ella era de verdad, ahí sí para que vean, era de rebeldía. Ella era pues como decían las abuelitas, arréglate, así cálate, mira nomás que desparpajada andas, ¿no? Así les decían. Bueno, había gente que decían que Renata era desvergonzada en su manera de vestir y en su manera de cantar. Hoy, si vemos las imágenes de Renata, si vemos algún video de Renata, podría darnos risa el estilo porque podríamos decir, ¿en serio le decían que era desvergonzada y locochona porque se vestía así? Bueno, ya quisiéramos ver hoy a una jovencita vestida así y le dirían, ay, vete a la iglesia a rezar, así de ese tamaño. Pero en esos años, uy, bueno, vaya que sí se veía bastante, bastante rebelde. Y para las ligas de la decencia que había en esos años, eso era un pecado mortal. Pero además de todo, le tiraban malísima onda a Renata porque decían que su música era espantosa, que incitaba a los jóvenes a cometer actos de inmoralidad. Oigan, no, 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 no. Miren, y ustedes van a decir que esa de mi novio Juan, por ejemplo, ¿qué tenía de inmoral la canción? Claro que no, era al contrario, una canción hasta inocentona, ¿no? Pero para esa época, pues sí era bastante rebelde. Ya quisiéramos que ahora, pues la gente de aquel entonces escucharan a la Bella Cat o escucharan al ese, ¿cómo se llama? Ese Bad Bunny y esos, ya quisiéramos, porque miren, ahí sí para que vean, hay peladeces y muy fuertes. En esos años no, pero la gente adulta se espantaba mucho de lo que era Renata, aunque su música pues era fresona, más que rockera, era fresona. Bueno, pero ella se sentía súper, súper rebelde. Fíjense que lo malo de todo esto fue que a pesar de que Renata tuvo mucho éxito como cantante, le iba bastante bien entre los jóvenes, pues Renata fue una chica que salió de un concurso de canto y por lo mismo no tenía pues las recomendaciones o los amigos, los contactos que tenía, por ejemplo, Angélica María, al ser su mamá una conocida productora teatral, ¿no? Doña Angélica Ortiz. Tampoco era hija de una reconocida actriz como Rita Macedo en el caso de Julisa, o que su abuelo fuera Luis de Llano Palmer. En el caso de Renata, pues no tenía este tipo de apoyos que sí tenían otros artistas. Y eso, créanme que para la disquera fue algo que le pesó mucho, porque la disquera se confiaba y la disquera decía, pues ¿para qué le hacemos promoción? Si a final de cuentas Renata vende, ¿para qué hacemos tanta publicidad y gastamos tanto si a final de cuentas Renata vende? Entonces no le daban el apoyo que requería un disco nuevo y aunque Renata sí, de verdad que le fue bastante bien. Fíjense que llegó a irse de gira, hizo presentaciones en centros nocturnos, es decir, trabajó bastante, bastante como cantante, pero la disquera por ese lado se confiaba de que ella vendía solita. Y por otro lado, la disquera recibía cartas y cartas y cartas y cartas de padres de familia que pedían que no le dieran contrato, que la corrieran, que era un mal ejemplo. Bueno, estaban, de verdad, yo no sé por qué la gente se le fue muy encima a Renata, si a final de cuentas no era la única rock and rollera, había muchas, muchas otras, pero con ellas se ensañaron. Bueno, pues resulta que por todo esto la disquera decide comenzar a apoyar a otras cantantes de aquella época,
comenzar a apoyar a otras agrupaciones. Miren, en aquel momento salió Pili Gauss, salió Maite Gauss, salieron muchas cantantes y a ellas comenzaron a darle el apoyo, pero a Renata no. Y entonces su carrera como cantante poco a poquito comenzó a apagarse. Fíjense que hubo cosas que la compañía disquera hizo que le afectaron muchísimo a Renata. Por ejemplo, Renata estuvo a punto de grabar 2 discos más. De hecho, ya estaban las canciones, las letras, ya las había ensayado también Renata, y se mandaron a grabar las pistas sobre la cual iba a quedar la voz de Renata. Pero la compañía disquera no quiso gastar tanto en la producción de la música, porque dijeron, bueno, pues total, Renata vende, no pasa nada, y aparte, pues como que la gente no está muy contenta con ella, por lo menos los papás. Pues mandaron a hacer 2 discos en música solamente, miren, con las patas, la verdad es que sí, mal grabados, mal editados, muy mal, que cuando Renata intentó ponerle voz a esos discos, que fueron 2, estaban fuera de su tono, estaban aparte mal mezclados, que Renata dijo, oigan, yo no voy a grabar aquí, o sea, ¿cómo cree? Pues no, primero vayan, arréglenlo, pónganlo a mi tono y entonces ya lo checamos. Pero la disquera le dijo, pues si quieres, porque tampoco esa fuerza. Estaban muy mal hechas. Renata intentó acoplarse e intentó cantar para que quedaran esos discos grabados, pero no, o sea, no había forma y no había manera. Y todo porque la disquera no quería invertir o no quiso invertir por ella en aquel momento. Bueno, pues todavía, ya sin el apoyo de su compañía disquera, obviamente sin el apoyo de Televisa, pues resulta que todavía la gente, el público seguía pidiendo a Renata y se llegaba a presentar en centros nocturnos y miren, hizo giras muy exitosas, con llenos totales, porque además de ser una chica que cantaba, bailaba muy bien, tan bailaba bien que por eso fue contratada en este programa ¿cómo era? Ahí se me fue el nombre de la disquera, Orfeón Agogó. Por eso es que la contrataron ahí. Bueno, pues miren, ya después solamente de Renata se sabía cuando las estaciones de radio tocaban sus canciones, pero físicamente la gente dejó de ubicarla. La gente ya en cuestión de rostro, pues decían, la chica canta muy bonito, pero quién sabe quién será, porque como fue muy rápido su paso por el mundo de la música, en video, que iba a Televisa y se presentaba en estos programas, pues en realidad la gente fue perdiéndole la idea de cómo era visualmente. Y sobre todo las nuevas generaciones, pues decían, quién sabe quién será, yo no la ubico. Bueno, pues resulta que se fue ella como que poco a poquito apagando en el asunto musical. Y miren qué bella, claro que Renata Flores era una mujer muy bella. Bueno, desde aquellos años ya se decía que Renata sí era una mujer muy bonita, pero que era una mujer muy bonita porque había recurrido a hacerse diferentes arreglitos estéticos. Eso se hablaba y de eso se decía en aquellos años, que Renata era una mujer sumamente vanidosa y por eso lo hacía. Bueno, pues ni con esa belleza le alcanzó para que la apoyaran y para que su carrera musical continuara. Bueno, pues resulta que mucha gente se preguntaba, ¿y esta chica que era tan bonita, tan jovencita, pues inició su carrera a los 17 años, ¿por qué no tendrá novio? ¿Y por qué no se ha casado? ¿Y por qué no presenta a nadie? Bueno, cada que le preguntaban sobre este tema a Renata, ella decía que era porque no había encontrado a un hombre ideal del cual enamorarse. Eso lo podemos entender perfectamente, porque miren, imagínense si por su música, si por sus canciones, Renata era señalada, Renata dejó de ser apoyada, prácticamente perdió su carrera como cantante. Imagínense si ella en algún momento llegaba a comentar que sus gustos sexuales eran amplios, eran libres, pues muchísimo menos, ¿no? O sea, yo creo que en ese momento se hubiera apagado en todos los sentidos la vida profesional de Renata. Entonces ella lo único que llegaba a comentar pues era eso. Cuando yo encuentre a una persona que se adapte a lo que yo soy y a lo que yo hago, bueno, pues en ese momento lo pensaré. Pero pasaban los años y los años y los años y Renata pues simplemente no presentaba a una
pareja formal. Años más tarde, ¿quién iba a decir que años más tarde Yolanda Andrade iba a salir a contar que Laura Zapata había mantenido una relación con una ex compañera que estuvo con ella en una telenovela? Nunca dijo el nombre y tampoco nosotros podemos asegurar que haya sido Renata, pero ahora sí que por decir, trabajaron juntas, esto, aquello, muchos deducimos que fue Renata de quien se trató y seguramente pudo haber tenido no solamente este tipo de experiencias, seguramente debió haber vivido y haber llevado una vida bastante, bastante libre, que miren, en esos años sí era mal visto, sí era una situación de que podía hacerle perder su carrera. Hoy podemos decir, pues qué bueno, y si lo hizo, qué bueno, y si lo disfrutó, pues qué bueno. El problema con la otra señora, con la señora Zapata, y la razón por la que se le ha criticado no es porque si tuvo o no tuvo una relación con ella. Eso hubiera sido lo de menos. El asunto es que la señora todo el tiempo ha dicho y ha hecho comentarios homofóbicos espantosos, espantosos, como que mejor las parejas deberían de adoptar perros y no niños, en fin, ha dicho una cantidad de sandeces la señora, pero terribles. Ese es el asunto, el por qué se le llega a criticar tanto a Laura Zapata. No por el hecho de haber tenido o no una relación con una mujer, eso es lo de menos. Pero bueno, regresando a la historia de Renata. Fíjense que una vez que termina ella su carrera como cantante y que ya no la apoyaron, pues ella comenzó a tomar cursos de diferentes actividades. Miren, Renata comenzó a estudiar repostería y vaya que le sabía, pintura, danza, que era danza moderna, y también ella comienza a prepararse como actriz, pero no porque quisiera ser actriz. En realidad, Renata lo que quería era mantener su cuerpo ocupado. Renata era una mujer tan activa y que todo el tiempo quería estar haciendo algo, ¿no? Tenía una capacidad y una inteligencia bastante, bastante grande, que ella dijo, tengo que estudiar. No le quedaba tiempo para nada, pero también cuando ella se proponía hacer algo, fíjense que Renata buscaba lo mejor de lo mejor. En esos años buscó a este profesor japonés Sekizano, y don Sekizano es quien prepara a Renata como actriz. Miren, tenía tantas actividades que la pobre Renata salía de madrugada de su casa, llegaba de madrugada, pero todo por prepararse y por no quedarse, pues ahora sí que sentada a ver qué oportunidad le llegaba. Bueno, otra de las actividades que quiso hacer Renata Flores y que de hecho quería hacerlo de manera profesional era torear, así agarrar el capote, meterse a la plaza de toros y ponérsele al tú por tú a un animal de más de 500 kilos. Imagínense ustedes. Eso sí no lo logró, porque aparte, vuelvo a lo mismo, era algo muy mal visto para la época. Independientemente a lo que siempre hemos mantenido en este canal, que nosotros estamos en contra del maltrato animal. Pero bueno, ella no lo hizo porque era mal visto en aquello. Bueno, hasta el día de hoy, tampoco es que las chicas que se dedican a esta actividad es que les la aplaudan tanto, ¿eh? Todavía sigue siendo mal visto. Bueno, pues resulta que Renata, a final de cuentas, pues no logra ser torero o torera, no sé cómo sea la expresión, y fíjense que entonces se enfoca muchísimo más a sus otras actividades, ¿no? Que tenía, entre ellas el de actuación. El maestro Sequizano, una vez que ve que Renata tenía pues este don para la actuación, que tenía este talento, la mete a un grupo de teatro experimental. Y con este grupo de teatro experimental, Renata comienza a hacer diferentes obras de teatro. Obviamente, obras a este nivel, al nivel experimental. De repente, un día, Renata fue vista por un productor de televisión llamado Carlos Bravo. Resulta que Carlos Bravo le llama y le dice, niña, ¿tú alguna vez has hecho algo en televisión? Y Renata le dijo que sí. Pues lo único que he hecho es cuando yo cantaba y además también salí en el programa de Orfeo Nagogo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque te quiero invitar a que hagas una telenovela. Y dijo Renata, pues es que sí soy actriz porque ya se había preparado, pero no sé si le pueda servir para esa telenovela. Tú vente para acá y acá nos arreglamos. Bueno, esta telenovela se llamó Gente sin Historia. Fíjense ustedes que cuando ella comienza a trabajar en esta telenovela,
ahí se notaba la preparación del maestro Sekizano, porque hizo un personaje que se llamó Cristina en esta telenovela de Gente sin Historia. Ese personaje de Cristina llamó tanto la atención, no solamente del público, sino también de otros productores que la vieron y que quedaron fascinados con el trabajo de Renata. Fíjense que después de haber hecho este personaje de Cristina, se pensó en ella, Televisa pensó en ella para protagonizar una telenovela. ¿Por qué? Porque en ese momento dijeron, oye muchacha, ¿tú no eres la del novio Juan? No, pues que sí, sí soy. ¿Y tú eres la que cantaba y bailaba y la gente te ubica como rockera? Dijo ella, sí. Es que fíjate que estamos escribiendo una telenovela en donde van a actuar juntos César Costa y Enrique Guzmán, pero necesitamos ahora sí que a la manzana de la discordia. Y no queremos meter a Angélica María ni queremos meter a Julisa porque ya están como muy saturadas sus imágenes. Pero tú nos caerías como perlas, le dijeron a ella. ¿Te interesaría ser la protagonista de esta telenovela? Claro que sí, dijo Renata, por supuesto. Fíjense, no sé qué pasó con ese proyecto, con esa telenovela, pero a final de cuentas la cancelaron. No se hizo, no se llevó a cabo, pero durante el tiempo que hubo estas reuniones para acordar pues los personajes y para irle dando forma al proyecto, Renata Flores es cuando conoce a Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Por qué es importante Jorge Ortiz de Pinedo en la vida de Renata Flores? Bueno, porque se convirtió en uno de sus grandes amigos de entrada. Pero además, Jorge Ortiz de Pinedo, que se hizo muy amigo de ella, fíjense que se fue dando cuenta del crecimiento que tenía Renata. Pero además a Jorge le encantaba la etapa de cantante de Renata. Fíjense que Renata Flores comienza a trabajar en Televisa y siempre como villana, siempre, ¿no? Como, pues, fíjense de qué épocas estamos hablando, que Renata comienza siendo villana juvenil, esos eran sus personajes. De hecho, hizo, ya como villana, hizo una telenovela que se llamó Juventud Divino Tesoro. Ya para aquel momento, la música en la vida de Renata Flores había quedado prácticamente atrás. Ya era muy poquito lo que ella llegaba a hacer, que todavía cuando la gente la veía o a su mismo representante le decían, oigan, por favor pongan a cantar a Renata, canta muy bien. Y todavía llegó a presentarse en algunos lugares y con llenos todavía, pero ya era muy esporádico. Básicamente su trabajo principal desde ese momento, pues ya era su trabajo en telenovelas. Y cantar le requería ensayar, vocalizar, hacer con sus músicos los soundcheck y ya no le daba tiempo. Ya Renata tenía muchísimo trabajo porque además a ella todavía le toca la época de las famosas fotonovelas, que las fotonovelas, bueno, eran en esos años, yo creo que uno de los medios más vendidos, porque la gente mientras viajaba en metro, en el autobús o se iban a un viaje foráneo, pasaban a comprar su fotonovela y se iban leyendo, bueno, viendo las imágenes y leyendo las historias. Y Renata hizo fotonovelas, hizo telenovelas, bueno, hizo Mujer Casos de la Vida Real, tuvo también varias participaciones ahí. Entonces, en realidad, pues ya no le daba tiempo para cantar ni para hacer otro tipo de actividad. Bueno, fíjense que de las fotonovelas más reconocidas que hizo Renata en aquella época, hizo una que se llamó Sortilegio, que después la hicieron telenovela, y después hizo otra que se llamó Albricias, fíjense lo que son las cosas, hizo la fotonovela de Albricias, siempre con papeles de una mujer con personalidad dura, fuerte, a veces hasta de malvada, ¿no? Porque su físico se prestaba. Pero fíjense que en realidad, miren, ay, Omar, gracias, ahí está la de Albricias. Ahora sí que ahora ya sabemos de dónde salió lo de Albricias. Bueno, pues resulta que Renata comienza a ganar un lugar dentro de las telenovelas. Hizo por ahí la telenovela de Rina, que Rina fue un éxito enorme para Televisa. En Chispita también estuvo por ahí, pero obviamente el personaje que la encumbró, que la llevó a la gloria, fue el personaje de Leopoldina en Rosa Salvaje. Bueno, Dulcina y Leopoldina, miren nada más lo que son las cosas,
pues por eso decía Yolanda, pues trabajaron juntas por ¿cómo? Leopoldina y Dulcina. Bueno, pues resulta que en esta telenovela de Rosa Salvaje, fíjense que sí, era una villana, porque ese era su personaje, pero le daba unos tintes de comedia muy interesantes. Es decir, no era una mala tan mala, era una mala entre chistosa, entre que caía muy bien, porque no era de las villanas odiadas, ¿eh? En aquel momento. Ya después nos dimos cuenta que doña Laura Zapata intentó copiar este estilo de Renata Flores, un estilo en donde mezclaba un poco de comedia, un poco de exageración en su actuación, pero fíjense que en el caso de doña Laura Zapata, pues siempre se veía sobreactuada, no se veía de una manera natural, y Renata sí tenía este estilo. Pues trabajaron juntas ellas dos, ¿no? Pero como dice por ahí el dicho, la que pega primero pega dos veces. Por eso es que en ese sentido, Renata ya le había impreso su estilo a sus personajes de villana, y eso era lo que hacían que le funcionaran bastante bien. Caso contrario con Laura Zapata, en todos sus personajes es la misma, no cambia. En todas vemos a esta Malvavina, siempre es lo mismo, pero Renata sí le iba dando un matiz totalmente distinto. Además, después de Rosa Salvaje, comienza a ser contratada por Televisa constantemente. Casi no había telenovela donde no apareciera ella. ¿Por qué? Porque era como, ¿cómo le decían a ella? Un amuleto de la buena suerte. Porque producción en donde estuviera Renata Flores, sabían que iba a tener éxito. Claro, el papel que ella hacía, que era de villana, era un soporte muy grande para los protagonistas de las telenovelas. Y fíjense ustedes que con quien trabajó mucho Renata Flores fue con don Valentín Pimstein. Muchísimo. En donde sí no logró destacar y no hizo una carrera importante fue en el cine. Fíjense que en el cine hizo una película por ahí que se llamó Confesiones de un adolescente, creo que se llamó esa película, que la hizo por ahí de 1970. Eso sí, para que vean, pero fue solamente una película. Pero con tanto trabajo que tenía Renata Flores, pues tampoco es que le haya hecho tanta falta salir en el cine. Bueno, ¿por qué? Porque si no estaba haciendo fotonovelas, estaba haciendo telenovelas, si no estaba haciendo Mujer Casos de la Vida Real, estaba en todos lados, ¿no? Y la mayoría de sus personajes, si no es que todos, siempre fueron bien recibidos, siempre. De hecho, fíjense que hay una telenovela que hizo Andrea Legarreta que se llama Vivan los Niños, que es un remake de la telenovela de Carrusel de Niños. Ahí sale Renata Flores haciendo un personaje que se llamaba la maestra Segismundo Berruguita, ¿no? El nombre de ella. Fíjense que fue muy interesante esta escena, porque ahí Renata vuelve a cantar su éxito de Mi novio Juan. Y para mucha gente que no conocía de esta faceta como cantante de Renata Flores, pues fue una sorpresa muy interesante verla en esta telenovela cantando de nuevo la de Mi novio Juan. Incluso le dice a Andrea Legarreta, ¡ay! Nosotros no sabíamos que cantabas. No, yo fui una excelente cantante y muy famosa cantante de rock, decía ella en la telenovela. Y sí, no mentía, en realidad Renata sí lo había sido. Bueno, pues miren, aunque la mayoría de sus personajes fueron secundarios, Renata Flores se convirtió en uno de los personajes obligados en la televisión. Pero fíjense que Renata Flores, por una razón o una causa muy extraña, porque ella seguía teniendo pues las posibilidades de seguir en la televisión, pero en el año 2013 hace esta telenovela que se llamó Amores Verdaderos. Después de haber hecho esa telenovela, Renata Flores desapareció. Prácticamente no se volvió a saber absolutamente nada de ella. Y muchos queríamos saber, oigan, ¿y qué pasó con Leopoldina? ¿Y dónde está? ¿Y por qué desapareció? Muchos queríamos saber qué era lo que había pasado, pero no había nadie que diera una información. ¿Por qué? Porque no tenía una pareja, porque no se sabía de ningún familiar
que pudieran decir, ah, está en tal lugar, o se le está pasando bien. Entonces, durante muchos años, estamos hablando desde el 2013, que no supimos nada de Renata Flores, hasta el año 2020, en donde, fíjense que comienzan a publicarse diferentes imágenes en donde se le veía a Renata Flores viviendo en la calle, viviendo en condiciones realmente deplorables. Fue el 2020, el año en el que inicia la pandemia. Fíjense que en ese año, yo creo que no nada más en México, en prácticamente todo el mundo, el trabajo escaseó. ¿Por qué? Porque cerraron restaurantes, cerraron fábricas, cerraron, bueno, hablando de espectáculos, no había producciones, estaban detenidas. Creo que para muchos fue una etapa bastante, bastante fuerte y de la cual muchos o tardaron años en recuperarse o no se han recuperado hasta el día de hoy. Y resulta que en el caso de Renata comienza a escasearle el trabajo. Ya no la llamaban, ya no había trabajo para Renata. Pero además de esto, su edad ya no era tampoco la de una jovencita. Y lo peor, pues era que aunque ella hablaba a los productores para que le dieran trabajo, para que la tomaran en cuenta, pues le decían, ok, sí, pero cuando haya, porque ahorita pues no tenemos nada para ti, no te podemos contratar. Fíjense que Renata, después de ese 2020, comienza a vivir una crisis laboral, económica, pero también de salud. Renata comienza a tener una crisis económica de tal magnitud que perdió su departamento. Fíjense que ella tenía un departamento en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, que además es una colonia muy céntrica y aparte pues, que tiene, está llena de comodidades. Pues resulta que Renata, al perder este departamento, que era donde vivía, que era su casa, obviamente, pues intenta todavía rescatarlo, pero en esa lucha por no perderlo, se queda sin dinero. Pero además no tenía trabajo. Y es cuando ella utiliza su coche en el que ella se transportaba para poder vivir ahí. Era un carrito rojo que ella tenía. Y ella comienza a vivir en este auto. ¿Y cómo lo supimos? Porque fíjense que muchos de sus vecinos que la conocían y que claro que sabían que ella era una actriz importante de la televisión, de pronto un día vieron que fue echada de su departamento y que ella ya estaba viviendo en su auto, en su carro. Estos vecinos comienzan a fotografiarla y comienzan a subir a redes sociales estas fotografías en donde se veía a Renata viviendo de esta manera tan difícil. Fíjense, una actriz y una cantante que había sido muy, muy, muy famosa, normalmente dejaba estacionado su auto afuera de una tortillería, muy cerquita del Parque de las Américas, allá en la colonia Narvarte, justamente. Y allí era donde ella, pues prácticamente vivía, comía, todo lo hacía ahí. Evidentemente, al no tener un lugar fijo para ir a asearse, esto comienza pues a cambiar su aspecto. Y aquella Renata tan rockera, aquella Renata tan llena de vida, dejó de serlo. Renata se hacía acompañar por sus dos perritos. Fíjense lo que es cuando la gente ama a los animales. Puede uno estar en crisis, puede uno no tener ni para darles de comer, pero a veces uno prefiere darle a los animalitos, darle a los perritos y compartirles, porque si ellos pudieran hacerlo, también lo harían con nosotros. Renata vivía en esta situación. Ah, pero eso sí, déjenme decirles, Renata si salía de su auto e iba a este Parque de las Américas a pasear a sus perritos, a sus dos cachorritos que tenía, se ponía una mascada y se ponía sus lentes oscuros. Eso sí, no le fallaba a Renata, muy fashionista, digo, como dicen, antes muerta que sencilla, ¿no? Entonces Renata salía así. Seguramente a Renata no era una situación bonita, no era una situación cómoda. ¿Por qué? Porque Renata, cuando salía de su auto y se iba a una banca del Parque de las Américas, sacaba una libreta y se ponía a escribir. Yo no sé qué escribía Renata, sus memorias, sus anécdotas, algún guión, no sé, pero ella escribía. Y de pronto, fíjense que a veces llegaba una persona y le decían, oiga,
usted es Renata Flores, y ella inmediatamente cambiaba su semblante y decía, no, con permiso, se levantaba y se iba. No le gustaba, fíjense que no le gustaba que la vieran, obviamente, en esta situación, porque además estaba muy delgadita, porque además su ropa estaba sucia, estaba desgastada, porque además era evidente que tenía problemas de salud y ella no quería que la gente la viera en esa situación. Por eso ella decía que no era Renata y se iba. Ya para aquel momento, Renata tendría 73 años. Y entonces, cuando finalmente se confirma que efectivamente ella era Renata, se hace un tremendo escándalo. ¿Por qué? Porque ahora sí, quienes fueron sus amigos durante mucho tiempo comenzaron a buscarla para ayudarla, para decirle, Renata, no puedes vivir en la calle, ¿qué necesitas? ¿Qué podemos hacer? Te rentamos un departamento, ¿qué hacemos? Pero fíjense que cuando Renata era buscada por gente del medio, Renata contestaba, no se preocupen, estoy bien, estoy bien. No, es una mala racha, pero estoy bien, no pasa nada. Y entonces era una mujer tan, pues yo no sé si tan autosuficiente o tan orgullosa, que no quería que la vieran en esa situación, pero tampoco quería aceptar ayuda. ¿Por qué? Pues porque después de haber trabajado tanto, vivir en esas condiciones era algo, pero sus compañeros de oficio, otros actores, comenzaron no solamente a hablarle para ofrecerle ayuda, sino fueron más allá, fueron a la ANDA para que esta Asociación Nacional de Actores interviniera y le ayudaran, porque no era posible que una mujer que había cotizado en la ANDA, que había dado sus aportaciones en cada proyecto, ahora estuviera viviendo en situación de calle. En ese momento, en la ANDA, el que la comandaba era don Jesús Ochoa. Él estaba al frente de la ANDA. Y miren, por lo menos en este caso, en el caso de Renata, sí hizo algo Jesús Ochoa. ¿Y por qué lo decimos? Porque todos sabemos que en la ANDA hay todo, pleitos, chismes, acusaciones, bueno, se dan hasta con la cubeta, todos contra todos, pero difícilmente ayudan al gremio. Pero en este caso de Renata Flores, fíjense que resolvieron a favor de ella, y Renata fue llevada a la casa del actor. A esta casa del actor, que por cierto, el sábado en el podcast les voy a contar no solamente quiénes o qué actores han estado dentro de la casa del actor, o sí, además desde los inicios, cuando Cantinflas, Mario Moreno, decide crearla, decide abrirla. ¿Qué ha pasado con esta casa? Porque miren, ha recibido y se ha acusado a muchos de los que han dirigido este establecimiento por los malos manejos. Ya les contaré de todo eso el próximo sábado. Bueno, ya estando en la casa del actor, fíjense que a Renata se le comienza a dar la atención que ella requería. Pero mínimo, ahora Renata tenía un techo donde resguardarse del sol, donde resguardarse de la lluvia. Porque, por ejemplo, ahora que estamos en época de calor y que cuando de repente tenemos que subirnos al carro y si no tenemos aire acondicionado es el infierno. Imagínense estar en este auto 24 horas al día. Debió haber sido muy, muy, muy difícil. Pero ahora en la casa del actor, a Renata ya comenzó a irle muchísimo mejor. Además, lo bonito de esto es que había muchos compañeros que ella seguramente conocía y con los cuales podía platicar sus historias, sus anécdotas, sus tristezas. Podía ella platicar absolutamente de todo. Pero era evidente que cuando Renata había entrado a la casa del actor, no iba bien de salud. Entonces, los médicos comienzan a revisarla, comienzan a hacerle algunos estudios y comienzan a darle los medicamentos que ellos consideraban apropiados para combatir estas enfermedades. Que miren, lo que se pensaba es que Renata estaba enferma por la situación en la que vivió y por la edad que tenía, porque pues digo, a final de cuentas, uno al pasar los años va teniendo pues ciertas deficiencias en salud. Pero lo que no se sabía en el momento en el que reciben a Renata allá en la casa del actor era que Renata tenía dentro de su cuerpo un mal que la estaba consumiendo, y esta enfermedad que ella padecía era cáncer.
Fíjense que poco a poquito la vida de Renata se fue apagando estando dentro de la casa del actor. Ella fallece este año, el 9 de febrero de este 2024. Renata Flores pierde la vida con 76 años. Una de las glorias del rock de los años 60, sí, y también de las telenovelas como villana. Pero fíjense que después del fallecimiento, cuando se hizo público, se esperaba que alguien levantara la mano y que dijeran, yo soy familiar, yo soy tío, primo, sobrino, algo de Renata. Nada. Tampoco ninguna pareja se levantó y dijo, yo por lo menos estuve con ella tanto tiempo. Nadie, o sea, Renata murió en la soledad total. El, los servicios fúnebres o funerarios de Renata fueron muy discretos, muy discretitos, no hubo homenajes, no hubo pues grandes acompañantes famosos, porque recordemos que en aquel 2020, pues cuando una persona perdía la vida, desafortunadamente no se podía realizar esto por el mismo asunto de la pandemia. Lo que sí sabemos es que los restos de Renata fueron cremados, pero no sabemos dónde quedaron sus cenizas. No sabemos, porque como no hubo familiares y no hubo tampoco una pareja, no se sabe qué se hizo a final de cuentas, si sus cenizas fueron esparcidas, si fueron colocadas en algún nicho, nada se supo y hasta el día de hoy pues no hay información de eso. Una mujer que como cantante y como actriz tuvo 50 años de carrera, se dice poco, pero en realidad no. En estos 50 años hizo 28 telenovelas, grabó una película y tuvo varios éxitos musicales. Ella inició su carrera como cantante y no era mala cantante, fíjense nada más. Renata Flores, descansa en paz, la eterna Leopoldina. Y pues bueno, miren, la vida a final de cuentas es un ciclo y eso lo sabemos todos, que en algún momento todos nos tenemos que ir. Eso pues no hay mayor duda. El asunto es el cómo nos vamos a ir. Creo que eso es lo que nos inquieta a la gran mayoría y a la gran mayoría quisiéramos irnos rodeados de nuestra familia, quisiéramos irnos en una situación rápida, no quisiéramos nadie estar sufriendo y batallando, pero cuando una persona que tuvo todo y de pronto llegó a situación de calle, debió haber sido sumamente difícil. Pero bueno, ahí está la historia y la vida de Renata Flores, esta mujer cantante y actriz. Descanse en paz. Hasta ahí con la historia de hoy. Antes de irnos, vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Edgar Omar Benumea. Dice Katy Rodríguez, no me imaginé que hubiera empezado tan jovencita esta señora. Y sí escuché esa canción de mi novio Juan. Fíjense que sí, es que ¿saben quién la ponía mucho? Don Humberto Cantú en las vibraciones del rock que se pasaban en Radio Fórmula, porque ellos tienen los derechos de los discos de Orfeón. Entonces ellos, imagínense qué no pueden hacer con esa fonoteca. Dice María Tapia, hola Filip, qué triste que esta gran actriz terminó así. Saluditos desde Guadalajara. María, yo te mando un besote, gracias. Luli Camacho dice, hola, buenas noches, besos, Philip. Hola, Luli, muchas gracias por estar aquí, te mandamos un besito. Ana Navarro dice, saludos, me encantan tus anécdotas y lo lindo que eres. Muchas gracias, Anita, te mandamos un besito, gracias por tu apoyo. María del Rocío Velázquez dice, una triste historia. Gracias, Philip, por contarnos las historias de tantos famosos que terminan tan mal después de ser tan famosos. Fíjense, ojalá pudiéramos contar historias donde terminan bonitos, que sí las hemos contado, pero son las menos son en donde decimos, hasta sus últimos días tuvo una vida bonita. Son poquitos, pero sí los hay. La gran mayoría, desafortunadamente, no. Dice Betotato MX, dice, buenas noches, el chamaco Philip. Ay, gracias por lo de chamaco, no, hombre. Ahora sí, me hiciste la noche, muchas gracias. Cristian Vázquez dice, buenas noches, Philip, Omar, Dani y Huesitos. Qué historia de esta mujer tan triste. Me encantan las historias de los grandes actores de la época de oro. Muchas gracias, Cristian. Te mandamos un besito. Yuridia Esquinca dice, Filippo Giordano se parece entre Gloria Trevi y Lavero Castro. Les voy a platicar algo. Fíjense que ya no les conté, pero este señor, Jorge Ortiz de Pinedo, llegó a decir que ella fue la Gloria Trevi de su época, porque se vestía muy adelantada a su tiempo y además era la locada, la locochona,
pero pues sí, muy a su época, muy a su tiempo, pero así le decía la Gloria Trevi de esos años. Aida Álvarez, hola Philip, saluditos desde San Diego, California. Qué triste historia y no sabía que ella cantaba, pues sí cantaba y era rockera, fíjate nomás. Ana Graci da Silva, bueno, besos desde Brasil, Philip, a esa revelación de una supuesta pareja lesbiana con Laura Zapata. ¿Cuál es tu opinión? Para mí es mentira. Mira, Anita, yo te voy a decir algo. No, no me consta, yo no lo vi, no la sabía tampoco, no conocía esta historia, pero te voy a platicar otra cosa. Yolanda Andrade, sí, normalmente podemos decir, ay, es que Yolanda habla mucho y de pronto Yolanda dice muchas cosas, pero también hay una realidad. De todo lo que ha dicho Yolanda Andrade hasta el día de hoy, no ha mentido. De todo lo que ha dicho. Sí, ha dicho mucho, sí ha hablado mucho, pero que le hayamos cachado una mentira a Yolanda Andrade hasta el día de hoy, no. Ahora, otra cosa, Anita, tampoco Yolanda dijo que había sido Renata Flores quien mantuvo una relación con Laura Zapata. Dijo que había mantenido una relación con dos famosas, una cantante y otra famosa actriz que fue su compañera que trabajaron juntas en una telenovela. Así fue lo que dijo. Ya fue cosa de nosotros comenzar a idear y comenzar a asumir que se trataba de Renata Flores. No lo puedo confirmar, habría que preguntárselo a Yolanda, pero muchos pensamos que pudo haber sido ella. Y si lo fue, qué bonito y qué padre, ¿no? El amor en cualquier manifestación siempre va a ser bien recibido. Donde hay odio, donde hay traición, donde hay cosas feas, pues yo creo que ahí sí no nos queremos meter. Pero donde hay amor, no importa su manifestación, creo yo que es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos. Porque recordemos una cosa, Dios es amor y donde hay amor, no importa cómo se manifieste, siempre va a ser bien bonito. Pero bueno, hasta aquí con la historia de Doña Leopoldina, nada más ni nada menos que esta famosísima actriz. Oigan, pues ya nos vamos. Los queremos invitar a que si nos pueden acompañar al alarido en un ratito, háganlo. 11 de la noche, hora de la Ciudad de México. Ahí estaremos en este canal de El Alarido. Por lo pronto, hasta aquí le dejamos. Cuídense mucho. Recuerden que mañana tenemos el shock a las 2 de la tarde. Después viene a las 6 de la tarde con Sabor a México. Después a las 9:30 de la noche vamos a cerrar. Mañana les voy a platicar una historia. Este muchacho de quien yo les voy a platicar mañana es único en el mundo. No hay otro, bueno, todos somos únicos, ¿no? Y todos somos irrepetibles, pero él, la situación y la condición en la que vive, lo hace ser único en todos los sentidos. Y es un talentazo este chamaco, que qué barbaridad. Mañana les cuento, pero les anticipo que es una historia que nos va a sorprender y nos va a dejar, fíjense, todo lo contrario, un muy buen sabor de boca para el fin de semana. Cuídense mucho, pásenla bonito. Gracias a Marcito, gracias Dani y gracias a todas y a todos ustedes que nos permiten siempre estar aquí con nosotros en este canal que se llama El Philip. Soy Felipe Cruz. Adiós.